es casi adictivo como trabajo. Que es muy difícil la idea de después de haber estado acostumbrado a tanta velocidad, tal vez, no sé, volver a un trabajo normal. El trabajo no es el rol realmente, es el proceso. Y que como también uno muta con la necesidad, el rol muta con la necesidad que tiene la startup en ese momento. Y en 3 meses testeamos una entera idea de empresa que no existía el mes antes. Parece la parte más difícil de la creatividad en la ejecución, cómo llevar a cabo rápidamente y con la mayor chance de éxito posible algo. Este año cumplo 3 años en Fuse. Álvaro va para 2 años y Alessandro entró justo después. Y si nosotros lo vemos en retrospectiva, el producto al que cada uno firmó hoy es totalmente diferente. Y aunque para muchos esto puede ser caos, para otros es lo que también lo hace emocionante. Y pues para hoy en A5X tenemos dos invitados súper especiales y es Álvaro, Head of Strategy, y Alessandro, Demand Generation Generation Manager. Manager. Ensayé esto un montón de veces, pero bueno. Eh, y hoy vamos a hablar de dos cosas muy interesantes. Y por un lado es cómo podemos tener todo el proceso de ventas de LATAM para una empresa que vende en Estados Unidos. Y por el otro lado es cómo consigues ese talento, cómo lo consigues y cómo lo construyes. Y para entrar en contexto, pues Fuse, para definir a Fuse se puede definir de muchas maneras. Y pues si nosotros fuéramos a cenar con alguien cero contexto de startup, cero contexto de tecnología, ¿cómo le definirían ustedes qué es Fuse? Sí, creo que como término de producto podría describir que Fuse lo que hace es dos cosas básicamente, ¿no? Permite decidir darle un crédito a una persona, una aplicación a un crédito, y después te permite verificar que toda esa información, documentación sea correcta y bueno, terminas en un contrato. Eso es como muy resumido todo lo que hace la plataforma. Obviamente detrás existe mucha tecnología en las distintas reglas de negocio que tiene que poner la empresa, que el programa esté conectado con los distintos proveedores para poder tomar esas decisiones de dar un crédito. Y después también que el programa permita a todos los trabajadores que están detrás de la institución financiera poder procesar todos esos préstamos de la forma más eficiente, ¿no? Y ahí viene mucho la plataforma que se tiene, vienen mucho los productos de AI que ayudan en distintas etapas. Entonces, eso es como lo que hace Fuse en general como producto hacia cara de las instituciones financieras. Ale, ¿cómo lo diría? Esta era una cena con personas muy expertas. Yo lo definiría siempre como, o al menos a veces lo he dicho ya, porque es una pregunta que se me ha hecho muchas veces. Para mí, es un software que ayuda a instituciones financieras como bancos o credit unions, que mucha gente en Latinoamérica no concibe exactamente qué es, a otorgar préstamos. ¿Y por qué existe Fuse? Porque esos bancos o credit unions, en lugar de desarrollarse su propio software, lo van a comprar de un proveedor externo que ya lo ha montado, ya tiene integraciones con proveedores de informaciones externos que sirven para decidir si dar el crédito o menos. Y ya, termina. Yo siempre lo veo como es un software que te permite automatizar las decisiones de crédito de financiar bancaria. Entonces ya como es como así, sí, o sea, cuando tú pedes un crédito, en vez de llenar y hacer un check, lo hace de manera automática, Claro, como de la manera más abstracta y reducida. Y obviamente sabemos que hay un montón de cosas, como decía Álvaro. Y es muy y es algo chévere que, porque cuando Álvaro entró, bueno, había un producto, sí, he visto un Loan Origination System y hoy ya lo tenemos como un AI Driven LOS System. Me gustaría que nos compartieras cómo ha sido ese proceso, el cambio incluso desde cómo lo vendes, ¿no? Desde el discurso y también hablando del equipo, porque eso, tú entraste, eras solito, uno con el mundo, y hoy ya estamos hablando de un equipo de siete personas que tiene toda la parte de eh, ventas y pues la generación de ese funnel y bueno, todo lo que de ahí para. claro. Creo que lo podríamos ver eh, en un cuadrante si quieres, ¿no? ¿Dónde quieres competir? Y después, ¿cómo compites?
donde has elegido, ¿no? Cuando yo entré, Fuse estaba más la parte de, no quiero ser tan técnico, pero estaba más con auto finance companies, que generalmente son con préstamos indirectos. Entonces, el producto era mucho más reducido, era una plataforma de decisión y un motor Estamos de más decisión. nicho también. Claro, y eran reglas de negocio muy puntuales, te tenías que conectar a ciertos proveedores específicos, ¿no? Y ese era el primer paso de Fuse, ¿no? Incluso yendo hacia más atrás, Fuse comenzó mucho en esa industria, entonces fue con donde empezó a despegar. Ya cuando yo ingreso, ya estábamos más consolidados de ese lado, también con el producto mucho más avanzado, pero después tienes que buscar oportunidades de crecimiento para poder seguir avanzando, ¿no? Y ahí vienen otros mercados. Entonces ahí es donde se abren los credit unions, por ejemplo, como una alternativa atractiva, y también los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque es mercado grande, porque hay proveedores que son legacy, donde tú crees que les puedes ganar, donde ves que hay un montón de problemas o hay mucha fricción con los clientes que estás viendo. Entonces, tú sientes que puede haber una oportunidad de negocio en esa parte donde tus capacidades actuales, con esas capacidades que tenías, las puedes expandir y puedes ganar en esos mercados, ¿no? Entonces, elegimos conseguir ese primer paso de ir hacia credit unions, que le llaman consumer lending, o sea, préstamos para personas. Pero ahí te vas a ir dando cuenta que necesitas productos adicionales. Ahí salió, por ejemplo, el account opening. Entonces, Fuse empieza a expandir el producto base hacia una plataforma mucho más completa que pueda dar ese end-to-end al cliente, ¿no? Y después te das cuenta de que existen un montón de productos distintos dentro del credit union, ¿no? Préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos de auto, ya muy orientado al mercado de Estados Unidos. Entonces, de esa manera, uno va empezando a expandir toda esa oferta que le vas dando a los clientes y vas complementando el producto base que tiene Fuse. Y después ya viene cómo compites. Tienes que tener una propuesta de valor mucho mejor que la que está en los competidores en ese mercado, y también tienes que darte cuenta que no solamente compites por productos, sino también viene la parte de los servicios, ¿no? La parte de implementación, la parte de post-service, cuando ya tienes el producto implementado, buscas formas de diferenciar. Entonces, como que un poco la figura que yo he visto en todos estos 2 años, desde que yo inicié hasta donde estamos. Ahora, después, ¿cómo vendes el producto? Cuando comenzamos, era los dos founders, Andrés y Mark, vendiendo el producto. Uno era el account executive, el vendedor con cara frente al cliente, y el otro founder era más como el sales engineer, el que está detrás haciendo las demos, resolviendo todas las preguntas técnicas, ¿no? Entonces el concepto sigue siendo el mismo. Tienes que tener un equipo que pueda vender y después un equipo que pueda terminar de soportar todo ese proceso de ventas, ¿no? Cerrar la venta. Ajá. Entonces, una vez que tienes más o menos definido eso, defines bien cuáles son esos procesos que tú quieres establecer y después a la par va definiendo cuál es el equipo que soporta todo eso, ¿no? Pero digamos que hay algo y es porque una cosa, nosotros estamos operando desde la TAM. Sí, obviamente tenemos un equipo base pues en Estados Unidos, pero digamos que esto no es solo una vaina logística de ubicación, pero que también hay un montón de logística de cómo nos conectamos también con la operación presencial que ocurre. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones también de infraestructura para carecer y asegurarnos de que ese proceso que se definió inicialmente con tus CEOs, que ahora ya empezamos a hablarlo con un grupo de 7 personas y teniendo en cuenta también que tenemos hasta eventos y que los eventos es como casi que la puerta más grande de donde generamos prospectos. Depende de la estrategia, cómo llegas a ese mercado, ¿no? Lo bueno para empezar, Fuse es un B2B, básicamente. O sea, le vendes a empresas específicas y existe un grupo de empresas a las cuales tú quieres llegar, ¿no? El caso de los trade unions son 1,500 en Estados Unidos y si seleccionas bueno, son 5,000 y tienes 1,500 que son como targets para Fuse. Entonces, tienes con nombre y apellido cuáles son esas empresas y después tienes pues los roles específicos a los que tienes que llegar, a los que toman la decisión de compra, ¿no? Entonces, si quieres verlo de una manera sencilla, si fueras a LinkedIn, tienes a todas las personas y ya sabes quiénes son con nombre y apellidos a quienes tienes que llegar. La pregunta es cómo llegas hacia ellos. Siendo una empresa que está recién comenzando y, por ejemplo, no necesariamente tiene un posicionamiento de marca como una empresa que ya tiene pues 15 años, 20 años en el mercado, ¿no? Entonces, todo ese proceso hace que uno tenga que llegar por distintos canales de venta y muchos de los canales iniciales con los que comenzamos era lo que era cold calling, ¿no? Son todos los SDRs o agentes que están tratando de llamar y generar
una primera conexión con la empresa y tratar de ver en qué punto de compra están. Pueden estar en un punto de compra a veces muy temprano, a veces saben que no tienen ningún problema y es muy difícil convertirlos a una venta. A que alguien que ya está, no sé, evaluando un proceso o un RFP, generalmente cuando estás haciendo un concurso con varios Y proveedores. ahí ya está poniendo, digamos, en la mesa un poco los diferentes segmentos, entendido como lo que están buscando el producto ahora, lo que es aún está, quizás está mirando, pero no es urgente, lo que recién termina de firmar un contrato, y todos son en el target de Fuse, pero la estrategia para llegar a cada uno es diferente. Es como el timing también, ¿no? De decisión. Exacto, y el canal es diferente, y la mayoría de los canales son remotos. Esa es la manera en que operamos fundamentalmente, aparte los account executive que luego van a encontrar estos clientes o van a la conferencia, etcétera. Todo el resto se maneja bastante fácilmente de manera remota, con apoyo de otras compañías que operan en Estados Unidos y que nos ofrecen apoyo logístico, por ejemplo, para las conferencias o apoyo para la publicidad online, apoyo para la creación de contenido, etcétera. Entonces, la manera en que nos manejamos es fully remote. Hasta la creación de contenido la hace Mark en su casa. Entonces, es muy interesante el modelo que hemos desarrollado y poder hacer todo esto sin, ¿sabes? Tener una oficina, un estudio o algo efectivamente donde tenemos que estar presencialmente. Pero esa es la respuesta muy rápida por mi lado, digamos. Que hay algo, por ejemplo, y aquí también doy como un poquito de contexto porque por lo general en B2B los ciclos de negocio son muchísimo más largos para Ujú. cerrar. En nuestro caso incluso hay personas que tienen contratos 5 años. Entonces es como, Claro. y es como el timing que hablábamos ahora y eso es como de contexto a quienes nos escuchan, porque obviamente era lo que hablamos, que si yo acabo de contratar algo que ya pagué por 5 años, pues es una cláusula que difícilmente voy a romper porque va a Ujú. ser súper penalizada. Y también es cómo nos damos cuenta quiénes están evaluando y quiénes están a punto de cerrar. Claro. Eso sucede creo que en varias etapas, ¿no? Y depende del canal. O sea, el canal inicial era el de cold calling, que es llamada. De alguna forma puedes ir testeando y puedes ir consultando y preguntando. Y después hay reuniones iniciales donde el account executive hace un discovery session, que es hacer muchas preguntas, ¿no? Y una de esas preguntas es también saber en qué momento de compra están. Esa es una. Pero hay otros canales que son más directos y ya le puede desarrollar mucho más de eso. Si uno hace, por ejemplo, publicidad a través de los distintos canales que tenemos, va a llegar una persona que está en el momento de compra o está evaluando distintos proveedores y se va a dar cuenta que existe Fuse como una alternativa. Entonces, lo natural es que vayan al website o que a través de, no sé, post pidan una reunión y ahí es que generas una conexión. Entonces, estás mucho más cerca del momento de compra y es más fácil acortar esos tiempos, ¿no? Entonces, ahí, Kale, no sé si quieres como comentar más. Sí. Yo aquí veo además dos variables. Uno es el canal y el otro es el producto, porque aquí entra un poco en la parte del producto, porque obviamente un LOS es algo que puede ser diferenciado de otras empresas, pero al final competimos todo para el mismo cliente que está cambiando su LOS en un determinado momento y ahí entra un proceso de evaluación en que todo se está. La verdadera batalla en este momento creo que sea alrededor del cliente que no está comprando, pero sin embargo queremos atrapar. Y es un poco la big bet que tenemos en este momento y que estamos trabajando sobre todo desde el punto de vista de producto o de go-to-market del producto, que trabaja en conjunto con los varios canales. Los varios canales luego son el sistema de amplificación de esta novedad, de este producto. Entonces, volviendo un poco a lo que estaba diciendo Álvaro, cómo vamos detrás de esos clientes es a través de diferentes canales, obviamente. De un lado tenemos canales más outbound, como mencionaba Álvaro, que son los de cold calling, de emails, que en general no tienen mucho resultado, tal vez por el simple hecho que son números gigantes y que obviamente no todas las credit unions están buscando renovar sus contratos y que obviamente todos sabemos que recibir un mail que tal vez es esta. Sí, sí.
no es lo mejor para empezar una relación. Esos son procesos muy largos, como sabemos. Por lo tanto, estamos identificando que otros canales como conferencias y como el inbound de marketing son los donde estamos poniendo la apuesta más grande, porque conferencia, bueno, es una manera muy natural de instaurar una relación personal porque pasa en el momento, pasa en la realidad, pasa, así se construyen las primeras relaciones gracias a los canales executive que están ahí, pasan con legitimidad que puede tener nuestra presencia, que puede ser dada del booth que vamos utilizando o de los eventos que vamos organizando al lado de la conferencia o la partnership que nuestros partners que nos promocionan en esa misma conferencia o para terminar nuestro rol como speakers en conferencias donde hablamos a la platea de diferentes temas como fraude, como automatización, etcétera, y de una manera no promocional, que obviamente pero resulta ser profesional al final del cabo, y que es muy importante para un nombre como Fuse que no está muy bien conocido aún de momento. Y la otro canal, que es digital de marketing, em, eso es un poco para transformar Fuse en el Coca-Cola de los LOS, para tenernos en la mente de todos, de todas las credit unions las que están buscando, las que no están buscando. Em, Claro, para que en algún punto ya, como que bueno, quiero cambiar, puedo evaluar a Fuse porque es lo primero que me vino a la ¿Cómo se cabeza. llega a eso? O sea, el tema es que en un canal digital no se da la misma oportunidad de un canal con una conferencia, de Claro. conocer la persona. Entonces, la manera en que se puede instaurar un discurso con una trade union es, ante todo, crear confianza, trust. Para crear confianza hay que ser conocido antes. Em, no se puede enviar un pedido de conexión en LinkedIn y mandar inmediatamente un mensaje diciendo, oye, estamos haciendo eso. No. Entonces estamos construyendo nuestra presencia, en particular la presencia de marca online, con una presencia de thought leadership, de real interés a los problemas de las credit unions, de mucho servicio a las credit unions, proveyendo insights, proveyendo tools, eh, y, y- y artículos y eventos para que más y más ejecutivos de Credit Union nos sigan, nos tengan en mente y de ahí, una vez que una relación de confianza y de respeto se ha creado, obviamente dejar que sean ellos a traernos sus problemas, sabiendo que pues, nosotros podemos resolverlos. Y eso puede ser un instrumento muy potente, efectivamente. Y es cuando también hablábamos de que el producto no es solo la tecnología, sino la manera en que lo vende. Y aquí entonces hablamos que listo, no es solo la tecnología de que es un AI driven, ¿no? Que obviamente sabemos que con todo lo de inteligencia artificial se necesita, pero también lo que dices, la confianza, el servicio, esa presencia, ¿no? Autoridad también que lo buscamos. La verdadera diferenciación que va a hacer Fuse en los próximos meses va a ser la transparencia. El mundo de la credit union, eso, el LOS providers está dominado para ciertos nombres que extraen mucho valor desde la credit unions a través de contratos que son muy flexibles, muy complejos, con mucha opacidad con respecto Mucha letra pequeña, como a le los decimos, ocultos, ¿no? costos ocultos, y es imposible para una credit union entender antes cuáles serán sus verdaderos costos. Entonces aquí entra un poco la manera en que vamos a cambiar eh, esta manera de abordar el producto y de presentarlo y de venderlo, garantizando transparencia. Eso va de paso, de mano a mano con la imagen que estamos construyendo online y en presencia. Fuse va a ser una marca de MedOS que va a llevar una revolución porque va a ser la primera que va a ser completamente transparente con las credit unions. Y eso debería llevar un viento, digamos, muy fresco a la industria. Y estamos convencidos que si no lo hacemos nosotros, lo hará alguien más. Así que la transparencia va a ser el concepto base, yo diría. Y hay algo que me gusta mucho, que en mis tiempos
ya lo he hablado en capítulos anteriores, yo tuve un tiempo metida mucho en mercadeo digital y haciendo campañas, y una de las cosas más fuertes era, bueno, necesitamos encontrar un insight del mercado que nos permita pegar con una campaña. Y entonces aquí yo estoy viendo, hay un dolor súper grande y es que no hay transparencia en los contratos, ¿ok? Peguémonos de esa ventaja que nadie hace, que más bien, que de hecho son como más de el tomar ventaja en el sentido negativo, como de aprovecharse de generar más costos para generar más revenue, pero otra persona, otra compañía en este caso que se está jugando a ser transparente, pues va a cambiar quién está liderando hoy el mercado. ¿Por qué Fuse puede hacerlo? Puede hacerlo porque Fuse eh, nació como una AI company, mientras que los otros incumbents que existen son compañías que han existido para años y años y años y que ahora tienen que hacer catch up con el tema del AI. Entonces empiezan a decir que todo es AI, pero la verdad es que es como carita, creo, Sí, se sí, dice en sí, español, una, ah, es una apariencia una en experiencia. muchos casos. Mientras que Fuse, no, nació como, digamos, nació ya pensando en la automation, pensando en el AI. Eso nos da una ventaja inicial en poder ir al mercado con esas condiciones Que sí se que los cumple. demás no pueden ofrecer de la misma manera porque tienen el legacy de todo lo que su modelo operativo de un tiempo. Y eso es la transparencia es una de las cosas que vamos a resolver. La otra, obviamente, va a ser el tema de los resultados, que ninguna empresa se atreve a garantizar muchas veces, ¿no? Muchos van a una implementación y una vez que se implementa el producto, se van. Ujú. Y luego ahí termina. Sí, Y claro. muchas cosas a Aquí veces, apostamos más también al servicio, ¿no? Al servicio al exacto, cliente. muchas veces ahí se termina y no hay más mejora. Y por eso también las credit unions empezaron a no creer mucho al tema de AI, ¿no? Porque no, Ok. todos somos AI al fin y al cabo. Y la otra parte, ¿no? De ese nuevo go-to-market, más allá de la transparencia, obviamente es garantizar que la automación vaya funcionando y por eso obviamente vamos acompañando al cliente en una manera que no es puntual durante la implementación, sino que va a acompañarlo en la semana sucesiva para asegurar que la implementación de la automación sea efectivamente real, Ujú. continua, que cada oportunidad de poner más implementación se encuentre y se realice, y de así garantizarlo, de manera casi contractual de hecho. Eso es como, Sí, solo para complementar, Sí, es como pasar de ser un vendor a un partner realmente para claro. ellos, ¿no? Y, y aterrizándolo a los trade unions, hay algunas que tienen niveles de automatización muy básicos o muy bajos, a veces son cero digitales, tienen procesos muy manuales, y si tú los quieres llevar a, no sé, automatizar sus procesos al 50%, no saben cómo hacerlo. Segundo, van a tener un montón de dudas porque tienes que definir un montón de policies nuevos, ¿no? Y probablemente no tengan la experiencia, no sepan si van a obtener un resultado bueno al final o no. Entonces, esos cambios muchas veces no lo van a poder hacer en un proceso de implementación que dura, no sé, 4 o 5 meses, ¿no? Y el vendor legacy o el vendor que está hoy en día lo que quiere es cerrar, ya tengo mi contrato y listo, yo Sí, sigo estoy tranqui cobrando por 5 años por y 5 ya. años. Ah, nosotros estamos poniendo parte de ese servicio como un diferenciador, nosotros llamamos Proactive Automation. La idea es que casi es como si tuvieras un consultor al costado que te va a ayudar a realmente identificar dónde puedes agregar, por ejemplo, nuevos vendors en el mercado. Mira que tienes que hacer verificación de documentos. Existen toda esta cantidad de vendors que tú puedes usar para integrarlos en tu proceso y te lo puedo automatizar y acá reduces un montón de trabajo más. Entonces, muchas de esas recomendaciones vienen ya de la experiencia de nuestros clientes, de todo el equipo de implementations que ha hecho N implementaciones. Ya conocen más o menos cuáles son esas prácticas o buenas prácticas que existen en la industria e incluso puedes tomar hasta clientes mucho más avanzados porque los clientes de credit union tienen automatizaciones muy bajas. Si te vas a otros clientes tipo de autos, son automatizaciones mucho más elevadas porque son decisiones que haces en segundos. O sea, para Ujú. ganar un contrato para ellos tienes que dar una respuesta en 2 minutos, ¿no? Entonces, tienes ejemplos de otro tipo de prácticas que también puedes ir incluyendo dentro de las credit unions que tienen prácticas mucho más
menos automatizadas, ¿no? Es un punto. Y el otro, para complementar antes que me olvide, es, le podemos llamar un canal de referidos, si quieres. Pero el Vamos. cliente contento, el cliente que tiene Y resultados, eso no importa en qué industria sea, siempre, pues digamos que hoy el referido sigue siendo el, la, el más efectivo, no importa la industria. y eso, o sea, lo puedes usar como parte de las promociones, ¿no? Por Exactamente. ejemplo, hace poco lanzamos un cliente que es un credit union muy, muy grande dentro de la industria, bastante respetado. Ellos ponen un post que han sacado todo un programa de crédito nuevo y nos pone como nosotros como parte de los que les ayudaron a conseguir esos resultados, ¿no? Entonces, eso realmente es un impacto muy bueno y que tú puedes aprovechar también para poder comentarles hacia otros clientes. Cuando ya ves ese tipo de compromiso, ese tipo de flexibilidad que otros vendors no les da, eso es como una buena carta de presentación. Y después, bueno, el que está satisfecho va a recomendar a su amigo. Y el mercado de credit unions, solo para terminar de cerrar, son eh, regionales. Es como que no compiten dentro de las mismas zonas. Entonces, es una comunidad de personas que se conocen, que van a conferencias en distintos lados. Entonces, ellos se van pasando la voz de, mira, me funciona con Fuse, ¿por qué no pruebas? Y así también llegan muchas veces muchos clientes, ¿no? Al proceso de ventas. Entonces, Y ahí volvemos a lo que decía Ale ahorita y era como listo. Ah, bueno, y tú también lo mencionabas, y es, si yo tengo esa transparencia y realmente soy ese partner y tengo la congruencia de no solo venderlo en un post en LinkedIn, sino que de verdad estoy haciendo y ejecutando eso para que ese cliente me refiera públicamente, o sea, ahí ya estamos hablando de ya como de ese otro nivel de engage con mis clientes, ¿cierto? Y bueno, y ahorita voy a como cambiar un poco el tema, porque digamos que hemos venido hablando de todo un proceso de crecimiento de ventas en la TAM para un LOS, ¿cierto? Estamos hablando de un software para bancos, que es algo poco sexy y atractivo si lo vemos de esa manera, pero por ejemplo, todo este proceso que hemos estado hablando aquí, o sea, como que estamos todos como, "Ah, hicimos esto, hacemos aquí, nos inventamos demás", y eso poco la gente lo ve, ¿cierto? Y sin embargo, estamos los tres aquí sentados y yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que los enganchó para trabajar en Fuse? Uy, Alfredo, arranca tú que tú viniste antes en una fase anterior y es muy diferente de cuando llegué yo. Hace más interesante yo creo que vamos verla. a coincidir ahí, Eh, eh, pero Ni yo sé la historia, entonces estoy aquí escuchando. yo creo que, o sea, cuando yo entré, no éramos Series A, ¿no? Mm. Teníamos inversión de seed, como le dicen. Y había un producto base que era el que teníamos para auto, el equipo no estaba construido. Entonces, para mí fue bastante interesante el reto de poder iniciar muchos de los procesos, empezar a tener ese impacto directo al final en el negocio, ¿no? Porque todas las ideas, todos los conceptos, todas las discusiones que teníamos, o sea, con Marco, Andrés, con el resto del equipo, terminaban siendo implementadas y al final tú ves que los resultados de tus ideas están implementados en ese tiempo, ¿no? Entonces, esa oportunidad, imagino que debe ser muy parecido también para todo el equipo de producto, todo el resto de los miembros que estuvieron participando, ¿no? De empezar a desarrollar el equipo. Imagínate a los primeros que comenzaron a hacer la plataforma de account opening, o sea, una extensión del producto que nos hace ingresar a un mercado de credit unions. Entonces, es un impacto muy grande y muy importante como parte del crecimiento del negocio, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder contribuir en una etapa temprana, a mí me parece que es bastante atractivo y ver esos resultados al final es bastante gratificante en el tiempo. Ahora ya somos más personas, ahora tenemos un producto mucho más complejo, ya expandimos el equipo, Sería esa, Series mm, A, ¿no? Se levanta más capital, hay más funding, se puede probar más cosas, se puede expandir, no sé, todas las estrategias que tenemos en los distintos canales. Entonces, empiezan apareciendo muchas cosas nuevas, ¿no? Y creo que como parte de tu pregunta también es cómo atraes ese talento. Al menos en el proceso de reclutamiento, buscas un perfil de esas personas que no necesariamente busquen algo ya construido para operar. Porque al final, si entras en una startup en esta etapa, les va a chocar porque no hay procesos necesariamente claros, ¿no? Al inicio. mm, Pero buscas a alguien que tenga esa capacidad, ese interés de poder contribuir y poder empezar a diseñar sus procesos, a experimentar, a probar cosas nuevas para ver cuáles funcionan, cuáles no funcionan, poder iterar de forma rápida
y muchos todos estos conceptos que son muy, muy comunes en las startups, ¿no? Donde tienes que buscar fallar rápido y seguir avanzando y irte a las cosas que van funcionando. Entonces, busca mucho ese perfil, al menos cuando empezamos a buscar el equipo, que es todo el equipo de venta soporte, creo que esa era una de las cosas que nosotros definíamos bastante, ¿no? Que es muy transversal, creo, al resto de roles. Bueno, en mi caso yo llegué justo antes de recibirse ahí. Em, ah, Era también una cosa muy personal, una etapa de la vida, ¿no? Habiendo trabajado en consultoría, habiendo trabajado en una grande corporation, habiendo trabajado en un fondo de venture capital, lo hice un po' todo, faltaba la startup. Pero obviamente, o sea, hay tiempos y tiempos para startup, ¿eh? No podemos negar que muchas veces para entrar en startup, you have to have already worked at a startup. Es uno de esos chicken and egg problems. Claro. Em, bueno, viniendo yo de Venture Capital, tenía muchos contactos, estaba en muchas conversaciones y la verdad, el Fuse vino un poco de la manera menos esperada, ¿no? Casi con un anuncio, etcétera. Y yo, bueno, vemos la conversación. Y al comienzo, obviamente, fue difícil entender un poco, ok, what is the LS? Pero al mismo tiempo era muy atractiva desde el punto de vista de mi mentalidad de ex venture capital, entender que, bueno, esa es una industria muy antigua, con dinosaurios. Esta empresa tiene algo nuevo. em, Le viste potencial de Le vi crecimiento. potencial, como siendo yo mismo un inversor, dije, bueno, esa es una empresa donde yo invertiría. Y bueno, dado que no tengo acceso a la inversión yo mismo como angel, Invierto mi tiempo. pero es mi tiempo, que puede ser interesante. Fue obviamente una big bet, que pero me ha repagado mucho, mucho más de lo que esperaba, honestamente, en términos de todo. De hecho, es casi adictivo como trabajo. Que es muy difícil la idea de después de haber estado acostumbrado a tanta velocidad, tal vez, no sé, volver a un trabajo normal. Es muy difícil. Y la cosa más sorprendente, diría, es que uno piensa, bueno, voy a trabajar en una empresa que hace algo muy gris, ¿no? Como una iOS, se Sí, imagina, sí, ok, sí. ¿qué será? No voy a Apple. Eh, y la realidad dentro es completamente diferente, porque como decíamos antes, no es el producto todo. El go-to-market puede ser la cosa más colorful de todo, junto al producto, obviamente. Entonces, la atmósfera que se respira dentro es como, no sé, the early days of Apple, pero no, aunque de afuera no parezca así a veces, ¿sabes? Pero viviéndolo, tan fuerte la velocidad, tan creativo el tipo de trabajo, increíblemente, aunque no estamos haciendo nice computers, design, Ajá. pero es súper creativo. La necesidad de ser creativo es una de las cosas más importantes. Y el empuje a ser creativo es fuerte, porque no podemos competir igual que los grandes eh, proveedores de los que ya existen, sino somos solo otra empresa así. Entonces el desafío es ser completamente diferente haciendo lo mismo. Como Apple era completamente diferente haciendo lo mismo Computadores, sí. computadoras que Microsoft hacía. Entonces, esa es un poco la parte que yo siempre cuento a las personas que, porque no se la espera. Y yo no me la esperaba. Y ahora me volví casi adicto a esa manera de trabajar. Sí, y era lo que también en su momento hablábamos de que el trabajo no es el rol realmente, es el proceso. Y que como también uno muta con la necesidad, el rol muta con la necesidad que tiene la startup en ese momento. Y que incluso, por ejemplo, que yo he pasado por diferentes roles y es como listo, incluso si necesitamos implementar un cliente, implementamos un cliente porque necesitamos sacar este deal porque sin esto se nos cae la serie A, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas es también como que lo hace emocionante. Digamos que en mi caso, digamos, yo soy emprendedora de corazón, también he emprendido antes y digamos que manejar esa incertidumbre y también y ahí conecto mucho contigo, Al, porque ve el potencial de que yo puedo construir mi área, en que yo puedo proponer cosas que no están escritas y ver que funciona o que no, también porque no, bueno, por ese camino no era, eh, lo hace, o sea, sí, como que lo hace súper, súper emocionante y que más lo creativo que te obliga el trabajo, también eso te implica
adaptarte mucho también con los cambios que estamos en este momento viviendo, porque nos toca mantener como súper estudiosos y también como cómo nos vamos adaptando a los cambios del mercado. Y que sea rápido, todo. Yo creo que esas sean las cosas más. Sí, es como vaya rápido, pero repara aún más rápido. No quiero hacer quoting de Mark Zuckerberg porque no, quizá no es el mejor ejemplo, pero efectivamente todos los partners con que trabajamos nos comentan, bueno, realmente somos una pesadilla para eso, para ello, porque queremos ir tan rápido. Pero todos nos comentan que de todos sus clientes somos los que quieren moverse más rápido, iterar más rápido, ni ellos logran catch up con nuestro tiempo. Pero eso es muy bueno, de mi punto de vista, de nuevo, de la investor hat. Eso es muy bueno. Eso es muy, muy bueno porque sí, las cosas podrían ir mucho más lentas y no lo están haciendo. Y en 3 meses testeamos una entera idea de empresa que no existía el mes antes. Entonces, eso es muy bueno, porque tal vez no todo vaya en la dirección que queremos, pero más Podemos probable, recalcular más mayor rápido. la probabilidad que un proyecto termine siendo un éxito. Ujú, sí, sí, sí. Y también estábamos hablando que igual eh, encontrar ese talento B2B en la TAM es un poco difícil y me gustaría saber qué es lo que ven difícil, aparte de que el producto de pronto no sea el más llamativo. Bah, si quiere mi opinión, es un poco la distancia de los mercados. Ahora, yo veo a mi equipo, o nuestro equipo, de hecho, y son todas personas con un background muy internacional, que han Mm, vivido en muchos países, que han ok, visto muchas sí, cosas. sí, sí, sí. em, y, y he encontrado una cierta dificultad a veces cuando promocionaba roles dentro de Fuse, am, a quizá explicar, a dar una idea de cómo funciona eso, porque no todos están muy familiarizados con lo que es el mercado de Estados Unidos, con lo que es una credit union, con un trabajo enteramente remoto, con el nivel de ownership que tenemos dentro de Fusion. No es el típico trabajo de coding, Sí, sí, 5 p.m. digital nomad. No. sí. Entonces, Que en la playa, por ahí. esa no es, o sea, yo trabajé remoto otra vez y sí era bastante mm, asíncrono. Mm, Si podéis, no había muchos meetings. Yo cuando abro una pantalla en la computadora de Fuse, empieza un non-stop hasta que la computadora se cierra. Y sería imposible hacerlo asíncrono. Literalmente imposible. Así que em, hay, como decía, una dificultad en el tema de trabajar remoto con esos ritmos, de entender un poco esta óptica global, internacional de que tiene esta empresa versus, no sé, algo más ah, cerrado o más independiente, ¿no? Como muchos coders y cosas que yo pienso Argentina, en donde estoy, muchas personas pueden trabajar tranquilamente asíncrono, no están muy involucrados dentro de lo que pasa en la empresa, reciben un trabajo, lo hacen y cierran. ujú. No es eso el caso de Fuse. Y ahí veo tal vez quizás u- la dificultad en encontrar talento que pueda estar alineado a esto y por eso no. O sea, somos muy insistentes sobre el fit cultural que Sí, hay sí, que sí. haber con las personas que vamos a encontrar. No sé si tienes una. Yo complementaría nada más, creo que no existen, no tengo la estadística, pero imagino que no existen tantas empresas B2B en Latinoamérica que sean startups. Creo que la mayoría que prima son B2C o B2C. los marketplaces. Entonces no vas a encontrar a alguien que tenga experiencia en B2B. Sí, y ahí empezamos también a cerrar el funnel, ¿no? Como, bueno, de toda la gente, bueno, ¿quién de todos estos B2B? ¿Quién de todos estos cumple la cultura? O, no sé, los headhunters, ¿no? Yo le decía, y este es el perfil, y necesito todas estas personas que tengan experiencia en B2B, puta, ni un solo candidato No. en 2 semanas, ¿no? Y es como, uy, a ver qué hacemos. Eh, Entonces, al final, prima, creo, más la capacidad de curiosidad, la capacidad de querer aprender, la capacidad también de, al menos en el rol de ventas, sí, buscamos mucho también capacidad analítica y varias cosas que no necesariamente vas a encontrar a alguien haciendo lo mismo, pero que es muy transversal, ¿no? Dentro de Mm, distintas industrias. Y al menos nosotros creo que
muchos venimos de consultoría y creo que ayuda bastante esa flexibilidad, ¿no? Entonces, como que hizo un buen match ese perfil de consultor, Ok. porque se mueven en distintas industrias, tienen Sí. capacidades analíticas, ¿no? Tienen esa capacidad de aprendizaje súper rápido. Entonces, como que en esta etapa fue muy importante tener ese tipo de perfiles y creo que nos ha funcionado bastante. Sí, porque como tan específico que es imposible encontrar a alguien Sí, sí, sí. exactamente la misma experiencia, menos en Latinoamérica, porque además B2B también es regional. Una cosa es B2B de credit unions, una cosa es B2B de HR software, una cosa es Mm, B2B no sé, en Chile, otra cosa es muy, muy, muy específico. Entonces, pero yo creo que funcionó bien, porque todos al final no sabíamos mucho cuando entremos y de repente nos volvimos experimentadores seriales que aprenden lo que tienen que aprender ¿Qué y pasa por más de 3 roles en menos de cuánto tiempo? sí, no, sí, No sí, sé. sí, y que un día al otro se encuentra con un nuevo cargo y que ejecutan rápido. Mm, Esa es la otra cosa, no, no solo aprender, pero la ejecución y superimportante. es súper importante, quizá la fase más, las cosas donde más creatividad a veces se utiliza, ¿no? Porque la creatividad en la idea, tenemos Mar, que es una persona súper creativa, viene con un montón de ideas. A veces la parte más difícil es la creatividad en la ejecución, cómo llevar a cabo rápidamente y con la mayor chance de éxito posible algo en 3 días. No sé, esa es la parte más divertida. Para cerrar, voy a condensar que si una persona quiere hacer fit cultural con startups, pero que en startups que se mueven súper rápido, caso Fuse, tenemos curiosidad, tenemos que prefieran construir a que ya hayan también procesos establecidos, o sea, que ejecuten, ¿cierto? Y yo añadiría ahí también que entendamos que no es cuestión de un título, sino que el crecimiento está en el proceso, que está en el proceso. Y que muchas veces eso no viene empaquetado de una manera muy obvia y pero que puede venir en un software para bancos. Este es un capítulo más de A5X. Los esperamos en una próxima edición. Ale, Alp, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y bueno, los estaremos invitando para una próxima ocasión. Hasta una próxima vez. Muchas Hasta la gracias, Nat. próxima. Hasta luego.